tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Carla Jarada y los voy a acompañar en el curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Recuerden que este es ya el primer curso, la primera sesión, mejor dicho, de este segundo curso. Ya tuvimos una sesión introductoria y empezamos ya con la primera sesión que está titulada Marco Normativo y Conceptos Básicos. Por supuesto, tenemos que conocer bien los conceptos para poder ponerlos en práctica. Antes de empezar, por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que han hecho o que hacen posible que iniciemos nuevamente, ¿no?, con este segundo curso debido pues al éxito que tuvimos con el primero. En los agradecimientos a Save the Children Internacional, a World Vision Perú, Plan Internacional, Acción por los Niños, Fundación de Sports, Paz y Esperanza, Inversión de la Infancia, en la Infancia, Fundación Bernard Van Leer, la Defensoría del Pueblo y Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social. Dicho eso, entonces, bienvenidos. Vamos a empezar rápidamente contándoles que ya somos 1.500 personas las inscritas en este curso, pero las inscripciones continúan abiertas, así que por favor les decimos que sigan inscribiéndose en nuestra plataforma porque queremos que más personas tengan estos conceptos clarísimos, por supuesto. Así que les vamos a mostrar cómo funciona nuestra plataforma. Bueno, ya les habíamos mostrado cómo era la inscripción. Yo ya he ingresado, por supuesto, con mi mail y con mi clave, que previamente uno tiene que hacer este procedimiento de inscripción. Recordarles que si usted no puede estar en vivo en estos momentos, puede revisar las sesiones a partir de mañana temprano. Miren ustedes, aquí ya está en amarillo encendido el curso de introducción, que lo tuvimos ya hace 2 semanas, 12 de septiembre, que lo tendrán ya aquí, ¿no es cierto?, en este aplicativo mañana temprano, que es la sesión 1, Marco Normativo y Conceptos Básicos, por supuesto. Y aquí en foros, por supuesto, nosotros vamos a estar viendo sus comentarios y sus preguntas, así que esas son necesarias, por supuesto, para enriquecer este debate, esta conversación que vamos a tener con los especialistas el día de hoy. ¿Cuáles son nuestros especialistas? Bueno, estamos precisamente hoy con Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas tardes, Matilde. Y también estamos con María Villalobos, directora País Perú-Ecuador de Save the Children. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a las dos. Entonces, ya lo saben, todos están invitados a participar en nuestro chat, que ya les mostramos en el foro, ¿no?, sus preguntas, y hay una que les queremos plantear para que vayan haciendo sus reflexiones o su análisis, y es: ¿qué propuestas de implementación de la ley y su reglamento podría proponer? Voy a repetir entonces, ¿qué propuestas de implementación de la ley y su reglamento podría proponer? Ahí justamente está la pregunta del foro. Queremos conocer cuáles son sus puntos de vista respecto a esta pregunta, si tiene otras, si tiene algún comentario más para enriquecer esta conversación y esta exposición de nuestras especialistas. Ya saben, mientras esperamos entonces esos comentarios, nos vamos al corte y regresamos con la exposición de nuestras especialistas. Volvemos. Objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas.
Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre el marco normativo internacional y nacional, ¿no?, respecto a este tema que nos preocupa y que es el castigo físico y humillante. Para empezar, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen trato, tienen derecho a vivir en un mundo libre de violencia, por lo tanto, el castigo físico y humillante como una forma de violencia, ¿no?, está totalmente prohibido para la educación y para la crianza de la niñez y adolescencia. Y para esto tenemos un marco normativo que nos ampara en el respeto a los derechos de la niñez y adolescencia y especialmente en el respeto a su derecho al buen trato, a su derecho a la integridad, a su derecho a vivir en un mundo libre de violencia. ¿Cuál es este marco normativo que tenemos? Bueno, a nivel internacional, la norma que rige expresamente este tema es la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay diversos artículos en la propia convención que obligan a los estados a velar para que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente pueda no recibir castigo, sino más bien reciba un buen trato. La Convención sobre los Derechos del Niño, por lo tanto, también establece específicamente que los niños tienen que ser respetados y que los niños tienen que ser criados y educados sin ningún tipo de violencia, ¿no? Las correcciones en su formación se tienen que hacer sin violencia, lo que significa que no es que no se ejerza la disciplina contra ellos, sino que la disciplina se tiene que ejercer sin violencia. Pero además de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante mencionar que también el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano supervisor de la implementación de la Convención en los distintos países, también ha dado recomendaciones al respecto y tiene dos recomendaciones no precisas en los temas de violencia que todos los estados que han firmado dicha convención tienen que tenerla presente cuando adopten medidas a favor de la niñez y de la adolescencia, ¿no? Y además, el Comité de los Derechos del Niño también tiene recomendaciones especiales que establece para los estados suscriptores de la convención. Y en el caso específico del estado peruano, en el año 2016 ¿no? ha establecido recomendaciones para que el Perú garantice la aplicación efectiva de la ley 3043, que es la ley que prohíbe el castigo físico y humillante, y por lo tanto se esfuercen ¿no? de manera mucho más consolidada todas aquellas medidas que sirvan para la implementación del derecho al buen trato en todos los espacios en los que convive un niño, una niña y un adolescente. Este es el marco general internacional que tenemos en materia de protección a la niñez y adolescencia y que además prohíbe el castigo físico y humillante. Pero también tenemos normas en nuestro ordenamiento jurídico que sustentan esta prohibición. La primera norma que tenemos es la Constitución Política del Perú. Como todos conocemos, el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país le da una protección especial al niño, a la niña y al adolescente. Este artículo 4 es la base de dicha obligación de protección especial, lo que implica que ningún niño deba ser maltratado, deba descuidarse, ¿no? Pero también hay otros artículos de la propia Constitución Política que complementan este gran artículo que es el 4 sobre la obligación de protección especial. Por ejemplo, tenemos el artículo número 1 que habla sobre la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado.
También tenemos el artículo 2, donde nos señalan que todas las personas, lo que incluye a los niños, las niñas y adolescentes, tienen derecho a la vida, ¿no? Tienen derecho a su integridad en todos los ámbitos, ¿no? Además nos señalan que nadie debe ser víctima de ningún tipo de violencia, y así vamos a encontrar otros artículos que ustedes van a poder revisar en sus materiales, donde la Constitución también nos establece las obligaciones y los derechos respecto de la niñez y de la adolescencia. Y otra gran norma importante dentro del marco normativo es el Código de los Niños y de los Adolescentes, ¿no? El Código de los Niños y Adolescentes hace unos años fue modificado y se incorporó un nuevo derecho a los derechos que ya estaban recogidos en dicho código, y que es el derecho al buen trato a los niños, lo que implica que los niños puedan ser educados, ¿no? Que los niños puedan ser formados, que los niños puedan recibir orientación, ser cuidados, siempre, ¿no? Con buenas formas, con ternura, con amor, y en ningún momento tienen que ser criados o formados o educados con violencia, ¿no? Entonces, este artículo 3A, es el que nos da todo el marco normativo principal dentro de la legislación peruana, y que además se complementa con la ley que expresamente prohíbe el castigo físico y humillante, y que es la ley 3043. Esta ley, además, como ustedes saben, en este año ha sido reglamentada y estamos en su plena implementación. Entonces, conocer este marco normativo nos va a permitir a nosotros, como operadores, ¿no?, en materia de niñez y adolescencia, nos va a permitir tener todo el fundamento jurídico, todo el sustento jurídico en nuestro trabajo, para señalar que los niños tienen derecho a vivir en un mundo libre de violencia, que los niños tienen derecho a un buen trato, que los niños tienen derecho a ser criados con amor, con ternura, que tienen derecho a ser educados con pautas que no impliquen violencia, ¿no? Y así toda una serie de acciones y medidas que más bien permitan el desarrollo y el bienestar de la niñez y adolescencia, mientras no estén realizando cualquier tipo de actividad y en todos los ámbitos en los que ellos y ellas estén presentes. Entonces tenemos dentro del marco normativo internacional la principal norma, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos en el marco normativo nacional nuestra Constitución Política del Perú, el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante, y su reglamento. Pero además tenemos otra serie de normas que complementan todas las que ya hemos señalado, pero también tenemos dentro del Estado peruano una serie de políticas y de planes que permiten también la aplicación de estas normas. Por ejemplo, ¿no?, tenemos el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Este plan nos permite también tener claro que el Estado peruano tiene una serie de metas para lograr que los niños y las niñas, los y las adolescentes no sufran violencia en ningún espacio en los que se encuentren, ¿no? Y también tenemos otra serie de planes, ¿no?, como el Plan Nacional de Derechos Humanos, recientemente aprobado, y otro tipo de políticas dentro de la escuela también, como por ejemplo los lineamientos últimos que se han aprobado sobre gestión de la convivencia escolar, para que ningún estudiante también pueda ser educado, pueda ser formado con violencia por los docentes, ¿no?, o por personal directivo o cualquier otro personal que se encuentre dentro del ámbito escolar. Entonces sí tenemos que darnos cuenta que sí contamos con toda una serie de fundamentos jurídicos para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. O sea, tenemos ahí ya las herramientas que nos van a dar, digamos, las reglas claras para exigir, ¿no?, a las personas que respeten los derechos de la niñez, para exigir a los docentes, por ejemplo, en la escuela, que no deben educar
con castigos físicos humillantes. Tenemos las normas también claras para exigir a las autoridades, a un policía, por ejemplo, que no maltrate a un niño. Tenemos también todos los fundamentos jurídicos para exigir a cualquier tercero o a cualquier cuidador o responsable de un niño que no lo críe, que no lo eduque con formas violentas. Entonces, teniendo esto claro, ahora es preciso tener en cuenta dos cosas. ¿Qué vamos a entender por castigo físico y humillante y qué vamos a entender por maltrato? ¿Serán dos cosas iguales? Al parecer, los términos serían los mismos. Sin embargo, hay unas sutiles diferencias que debemos tener en cuenta en nuestro trabajo. Por ejemplo, el castigo físico y humillante está referido a todo acto, ¿no?, que se usa para causar dolor a un niño, una niña y a un adolescente, ¿no?, con la intención de criarlo, con la intención de educarlo, con la intención de formarlo, ¿no? Y este acto va a causar un daño al niño para poder corregirlo. O sea, la intención es corregir al niño como una forma de crianza, no como una forma de educación, porque consideramos que esa es la manera correcta en que así se debe criar o educar. Sin embargo, el maltrato más bien no tiene esta intención de criar o educar. El maltrato más bien es todo acto que causa daño a un niño, tiene la intención de maltratar a un niño, ¿no? No importa si es para criar o educar, simplemente que me siento con el derecho de poder hacer daño a un niño, maltratarlo, y no estoy respetando con esto su vida o su integridad, ¿no? Sobre este tema les podría presentar un ejemplo concreto. Tenemos hace unos días, a través de los medios de comunicación, una noticia de una señora que ha sentado a una niña en un ladrillo caliente con el fin de corregirla. ¿Qué tipo de acto ha cometido esta señora acá? ¿Es un maltrato o un castigo físico? Si estamos diciendo que la señora ha querido corregirla a la niña, ¿no?, y la ha sentado por ello en un ladrillo, entonces esta señora ha hecho uso del castigo físico para formar a esta niña, para educar a esta niña. Mientras que también tenemos otra noticia donde un policía ha golpeado al niño, pero aquí no había ninguna intención de criarlo, ni de educarlo, ni de formarlo. Simplemente le ha pegado a un niño porque consideraba de que el niño había robado. Entonces acá estamos ante un acto de maltrato. Entonces tenemos que tener en cuenta estas sutiles diferencias en nuestro trabajo para poder definir cuándo hacemos uso del término castigo físico y cuándo hacemos uso del término maltrato, ¿no? Estas son dos diferencias muy sutiles y que ya con la práctica las vamos a ir teniendo más claro y además manejando todo el marco normativo internacional y nacional, lo que señale la doctrina, lo que señale el Comité de los Derechos del Niño en sus recomendaciones, vamos a ir también teniendo más claro de cómo vamos a ir ejerciendo nuestras acciones y qué cosas además vamos a exigir a las autoridades para que respeten precisamente el derecho al buen trato de un niño, una niña y un adolescente, y es su derecho a vivir en un mundo libre de violencia, pero sobre todo que tengan en cuenta que la niñez y adolescencia son sujetos de derechos, son sujetos también de obligaciones, pero sobre todo son titulares de derechos específicos como un adulto. Y ellos tienen los mismos derechos que un adulto a no ser maltratados, a ser criados y educados con amor y con ternura. Muy bien, muchísimas gracias Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Ha sido súper clara con los conceptos, ha sido clarísima porque nos ha mencionado todas y cada una de las normativas existentes a nivel internacional y nacional. Normativa hay, ley hay para fiscalizar. El tema es ese, se está fiscalizando porque los adultos no estamos preparados para revisar
que se respeten los derechos por los niños, porque nos toca a nosotros, a los adultos, hacerlas respetar. La policía, cuando recibe las denuncias de maltrato o de castigo físico o humillante, están listos para proteger a los niños con un buen protocolo. Bueno, de eso justamente es la repregunta que le voy a hacer a nuestra siguiente panelista que está con nosotros, con María Villalobos, directora país de Perú-Ecuador de Save the Children, porque se está hablando de disciplina, ¿no es cierto?, para de alguna manera diferenciar el castigo físico y humillante, pero sin dejar de lado la disciplina. Para aquellos padres o para aquellas personas, funcionarios que nos están mirando en estos momentos, ¿cómo disciplinar sin hacer daño, sin humillar, sin castigar de manera física? La primera recomendación es que tenemos que entender y aceptar que los niños y las niñas son personas como nosotros los adultos y que no tenemos que violentarlos, ¿no? Y digo que hay que aceptarlo porque no es fácil para nosotros, a veces los adultos, valorar sus competencias. Entonces, no es que el niño no sabe, por eso es que tengo que darle un palmazo para que no meta el dedo en el enchufe. Como no sabe, cree, o sea, el adulto a veces justifica su violencia. Entonces, los adultos tenemos primero que informarnos sobre nuestro rol para educar. Segundo, los adultos tenemos que informarnos sobre las competencias que sí tienen todos los niños y las niñas en cada momento de su vida. Entonces, si a los 3 años yo quiero evitar que se electrocute, tengo que pensar en otras soluciones antes de golpearlo. Golpearlo no, lo único que va a hacer es asustarlo. La solución desde poner un protector en el enchufe y segundo, hablar con él y con ella y explicarle por qué esos deditos no tienen que entrar al enchufe. Entonces, si tú partes de aceptar que no tienes más poder y que no debes golpear y de que ese niño y esa niña tiene competencias, tu entendimiento para establecer la relación ya cambia. Y otro tip, por ejemplo, siéntate con tus hijos o con los niños que estén en tu entorno y establezcan juntos las normas de convivencia. A qué hora se acuestan, a qué hora van a comer, etcétera, etcétera. Si juntos establecen las normas de convivencia en el salón, en la casa, cuando van al parque, etcétera, minimizamos los riesgos del estrés, porque los adultos nos estresamos, desarrollamos un diálogo y normas compartidas, no solo soy yo que te impongo porque a mí me da la gana o porque yo creo que es lo mejor. Y otro tip, el cuarto tip para que sea muy clarito, promovamos el diálogo y la participación de los niños y de las niñas. O sea, los adultos sabemos, pero los niños y las niñas saben también un montón sobre sus cosas. Entonces, a veces de buena voluntad, los adultos nos equivocamos. Si los escuchamos y les decimos, a ver, hoy día, no sé, hiciste un berrinche, ¿no? Claro, mientras esté haciendo el berrinche no vas a ponerte a establecer normas, que se calme, cálmate tú. Y después de eso, conversa con él y con ella, ¿qué soluciones podemos tener frente a esto? Y te aseguro, porque nos ha pasado con todos los grupos de niños y niñas con los que trabajamos, que ellos te dan soluciones mucho más eficientes y eficaces que las que nosotros nos inventamos, porque lo único que generamos al establecer una relación de poder, yo sé y tú tienes que hacer lo que a mí me dé la gana, es miedo y que el niño y la niña no desarrolle su capacidad crítica. Muy bien, gracias Magabi. Vamos a hacer una pequeñísima pausa porque sin duda vamos a seguir conversando sobre este tema. Les recordamos que hoy la sesión trata del marco normativo y conceptos básicos, pero ya hemos escuchado algunos tips y algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Una pausa y volvemos con más. Objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza.
los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales, el rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Muy bien, seguimos entonces aquí en nuestro curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Estamos en nuestra primera sesión Marco Normativo y Conceptos Básicos. Recordarles que somos 1.500 los inscritos, estamos muy contentos por eso, pero por supuesto queremos que se inscriban más personas porque todavía se puede. Así que pásense la voz porque mientras más personas seamos los que sepamos sobre la normativa de los niños, mejores padres y mejor funcionarios seremos para conocer y hacer respetar sus derechos. Pero bueno, vamos a seguir con más, Tenemos una encuesta, un video de unas encuestas que hemos preparado para ustedes para ver en la calle sobre lo que opina el público y la gente realmente sobre el uso del castigo físico y humillante como método de corrección, que era algo, ¿no es cierto?, de lo que ya venimos hablando, ¿no es cierto? Y a veces confundimos el tema de la disciplina con estos castigos físicos y humillantes. Así, pero vamos a ver qué piensa la gente en las calles. Maltratarlos no estoy de acuerdo. Los seres humanos somos personas demasiado inteligentes para aprender a golpes. Ni siquiera los animales aprenden a golpes. No somos animales y entendemos. Jamás, estoy de acuerdo. Creo que hay otros métodos. Hay que hablarlos. En la vida, no, nadie. Es imposible. No, claro que no. No se debería maltratar. No, para nada. Darles a entender lo que están haciendo mal para que mañana más tarde no todo lo vean violencia, sino de repente también con palabras lo puedan entender, ¿no? Sí, sin necesidad de golpear, puedes explicarles varias veces hasta que entiendan y eso, no necesitas golpear, creo yo. Crea un trauma más bien. Yo creo que desde niño uno tiene que educarlo, hablarles bonito, porque hasta los 6 años hay que educar a los niños, hablarles, y eso recuerdan, porque yo recuerdo eso en mí, porque mi padre me habló qué es lo que tengo que hacer y hasta ahora lo recuerdo. Y también eso inculco a mis hijos. Y hasta ahora están derechitas mis hijas. La mejor manera de educarnos hablar con ellos. Hablar, sentarse, explicarle por qué no puede hacer algo. Y no más eso, solo aconsejarlos. Si tú le hablas a alguien, o sea, va a entender. Hablarle, darle cariño, porque los niños, eso es lo que requieren ellos, pues. Para empezar, prevención sobre todo, el ejemplo, ¿no? Porque si nosotros hacemos las cosas bien, ellos van a hacer lo mismo. Primero el ejemplo. Y después los niños con el ejemplo repiten todo lo que nosotros hacemos, ya lo dije, pero utilicemos eso para transmitirles la paciencia, para transmitirles el análisis. Los niños van a tener paciencia si nosotros lo tenemos con ellos. Van a analizar las cosas y la situación con problemas si nosotros lo hacemos primero con ellos. Y principalmente creo que lo que he mencionado son valores, ¿no? Y los valores son la mejor arma que nosotros tenemos contra lo negativo. No podemos combatir lo negativo con otra cosa negativa, pues es absurdo. Bueno, estábamos escuchando esta encuesta y la mayoría, según hemos escuchado, está en contra del castigo físico y humillante. Esto en el discurso, lo cual nos hace preguntarnos si efectivamente eso piensan cuando les ponen el micro y tienen una cámara adelante. ¿Hay doble discurso en nuestro país o realmente piensan así? Para ver efectivamente cuál es la realidad de nuestro país, vamos a compartir con ustedes información real, información que se ha hecho a través de instituciones, ¿no es cierto?, que queremos compartir con ustedes. Miren, por ejemplo, aquí vamos a ampliar, tenemos una encuesta nacional sobre relaciones sociales de Henares 2015, ¿no? Violencia hacia niñas y niños en el entorno familiar. Y miren ustedes esa cifra
no va de acuerdo con lo que hemos escuchado en las encuestas, porque el 73,8% de niñas y niñas de 9 a 11 años de edad alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que vive. ¿No es cierto? Estamos hablando del 58,9% en violencia psicológica y 43,5% en violencia psicológica y física. Y en violencia física el 58,4%. Y si sigo con información que viene abajo, habla del 45,8% de niñas y niños víctimas de violencia buscaron ayuda, ¿no es cierto? A personas que acudió a la madre en su mayoría, ¿no? El 43,1%, al padre en segunda instancia y a la abuela y luego ya otras personas, ¿no? Esta es información que hemos sacado tanto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero tenemos más. Yo le pido a nuestros especialistas que vayan apuntando estas cifras porque vamos a conversar de estas cifras más adelante para contrastarlas con lo que hemos venido escuchando en las encuestas, ¿no? En las encuestas que hemos hecho en las calles que no parece ser, no están muy acorde. Vamos a revisar el segundo PPT, la segunda encuesta que hemos hecho, es la que tenemos aquí. Es la violencia estructural, ¿no? Cultivo perfecto para los 4 tipos de violencia contra la niñez, ¿no? El Ministerio Público, por ejemplo, dice que el 70% de víctimas, ¿no es cierto?, de violencia sexual, además, niñas y adolescentes mujeres, ¿no? El CIS dice que, 5 niñas menores de 14 años dan a luz todos los días, lo cual nos habla de una cifra de violación también, ¿no es cierto?, escondida. Eso tendremos que verlo también. En Ares del 2015 habla de 7 a 10 niños y niñas que reportaron ser víctimas de violencia. También se habla del castigo físico y humillante, que es cultural y socialmente aceptada, un 38% en madres y 30% en padres que golpean a sus hijos para educar. Y termino con esto, que es 44% de niños y niñas piensa que sus padres, y adolescentes por supuesto, tienen el derecho a golpearlos. Imagínense si crecen pensando que tienen el derecho a pegarles. Esta cifra también es bastante fuerte, ¿no? Pero tenemos más. Tenemos más, esta está bien chiquita, pero que también la pueden encontrar, ¿no es cierto? Aquí tenemos el castigo físico y humillante, por ejemplo, los tipos de maltrato. El físico, un 66,8% de la población encuestada por parte de la Fundación ANAR. Ojo, esta fuente es de Fundación ANAR. El grupo etario es los niños, niñas, un 68%, que es mucho más grande, ¿no?, maltratado, y el adolescente 32%. Y el sexo, miren ustedes, en castigo físico tenemos al grupo femenino, que es de 55,3%, y psicológico 62,4%, mientras en el sexo masculino el castigo físico se encuentra en el 44,7% y el psicológico 36,6%. Vale decir que es data muy general, por lo menos la que hemos encontrado en el Ministerio de la Mujer y también en el INEI. En la Fundación ANAR es más específica, ¿no? Por ejemplo, dice duración del castigo físico y humillante más de un año. Cuando es físico, 60,7% y el psicológico, 65,6%. Menos de un año, 22,2% y psicológico, 17,2% en menos de un año. Información reciente, del castigo físico, 5,6%. En físico y en psicológico 7,5%. En este mes el castigo físico y humillante, físico, ¿no?, castigo físico en 3,2% desde este mes. Y en castigo psicológico, este mes también 3,2%. Bueno, ahora la frecuencia de los castigos físicos y psicológicos, todos los días, según los encuestados, el 48,4%, y en el psicológico 64%. Yo creo que es una mezcla, ¿no? Todos los días, un día parece ser que les pegan y otro día los maltratan psicológicamente, digamos, se puede leer de estas cifras, ¿no? La frecuencia semanal en físico 14,8%, el psicológico 11,3%, ocasionalmente 24,3%, psicológico
19,4%. Bueno, y en solo una vez es mucho menor, ¿no? Y los que no señalan, 8%. En físico y psicológico, 3,7%. Las cifras, señores, no van de la mano con los encuestados del día de hoy. Muy bien, pero ¿qué opinan nuestros especialistas sobre este tema, sobre lo que hemos escuchado, sobre los datos que hemos visto? Bueno, aquí les dejo el micro, a ver, ¿quién quiere empezar, señoras? Bueno, si quieren yo empiezo comentando. En realidad, los datos demuestran cómo las niñas y los niños son víctimas permanentes de violencia, ¿no? Y si nosotros nos imaginamos el perfil del ciudadano o la ciudadana que estamos ayudando a contribuir a través de esa violencia, ¿no? Si yo a mi hija le enseño que la quiero y que porque la quiero la golpeo para que sea mejor, en realidad estoy desvirtuando su condición de persona y su imaginario de lo que ella puede ser cuando crezca, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, es interesante cómo la cifra de violencia violencia física contra adolescentes disminuye, porque el adolescente ya es más grande, entonces la violencia física contra alguien que puede tener tu contextura ya te hace dar un paso atrás, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los adultos reflexionemos sobre qué medidas necesitamos tener, y cada uno tiene sus límites de estrés o sus límites y sus métodos de crianza, para nunca pensar que la violencia va a ayudarme a educar a una persona que quiero tanto como mi hijo o como mi hija. Y también en el marco de los funcionarios públicos, ¿no? Porque las mamás y los papás, la verdad es que muy poco estudiamos para ser mamás y papás, y lo hacemos en el día a día. Deberíamos estudiar un poquito, ahora que tenemos internet, meternos a cursos como estos para cada vez ser mejores. Pero en realidad, según nuestro marco normativo, como decía Matilde, el Estado, o sea, las demunas en las municipalidades, los centros de emergencia mujer, las escuelas de padres, cuando vamos a los controles de embarazo en las postas de salud o en los hospitales, en los programas sociales, juntos, pensión, o sea, todos los programas sociales, todo el Estado y todo el aparato del Estado debería ayudarnos a ser mejores mamás y papás, darnos información, hacer cursos, y también debería enseñarle a los niños y a las niñas desde que empiezan en el sistema educativo, y ojalá si fuera antes, desde Cuna Más, por ejemplo, que son personas y que nadie tiene el derecho de golpearlas. Esta cifra de que 4 de cada 10 niños y niñas cree que su papá o su mamá tiene derecho a golpearlas es aterradora, porque cuando creces después puedes ser víctima de violencia como adulta mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que pensar bien cómo los efectos de la violencia hoy y cómo esa violencia genera miles de efectos más para esos niños y niñas y para la sociedad. No sé, Matilde, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Magabi. Estas cifras nos demuestran que todavía los patrones de crianza, ¿no?, que nos han impuesto a nosotros cuando éramos niñas no han cambiado, ¿no? Los adultos, a veces las mamás, creemos que las formas como nos criaron en su momento también funcionan ahora, y no es así, ¿no? Y no es así, estamos en otros tiempos. Antes no hablábamos de derechos hacia los niños, las niñas y adolescentes, porque no había todo este marco normativo que ahora nos ofrece la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestra Constitución, nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. No había ese marco normativo, y porque además el niño no era concebido como un sujeto de derechos. Entonces los padres creían que sus hijos eran de su propiedad y podían criarlos y disciplinarlos como ellos quisieran, con el uso de golpes, con insultos, ¿no?, con humillaciones. Entonces todos esos patrones de crianza que han tenido con nosotros, ahora que tenemos hijos e hijas, los estamos repitiendo. Entonces, y eso no puede ser. Estamos ya en un tiempo donde los niños tienen derechos y tenemos que respetar su derecho al buen trato, su derecho a la integridad, su derecho a vivir en un mundo libre de violencia. Tenemos que criar a nuestros niños con ternura, con amor, como lo decías tú, Magabi, para que cuando ellos sean adultos también transmitan ese mensaje, para que no repitamos esos patrones de crianza con violencia, ¿no? Y sobre todo no repitamos patrones machistas, porque nos damos cuenta que la mayoría de víctimas son niñas.
son niñas, o sea, creemos que a las niñas hay que pegarles para formarlas, para disciplinarlas, ¿no? Para que sean modositas, para que no se muevan, sean correctísimas, y entonces estas niñas luego cuando sean mamás también van a repetir esto, ¿no? Pero también hay un tema de machismo, ahí hay un tema de violencia de género, porque son las niñas las mayores víctimas de violencia, sobre todo violencia sexual, que es la peor forma de violencia contra los niños, contra las niñas, por todas las consecuencias irreparables que puede tener para su vida, ¿no? Entonces esas cifras nos tienen que hacer reflexionar para cambiar los patrones de crianza y de formación para la niñez y adolescencia. Una cosita más antes de irnos sobre lo que tú planteas. Claro, es bien interesante. En el Perú, recién en el 2015 se aprobó la ley que prohíbe el castigo físico y humillante, ¿no? Porque antes a los adultos nos permitían castigar moderadamente. Pero en Suecia se aprobó esta ley similar en 1970, antes de que yo naciera. Entonces, Perú está atrasado, y si no aprieta el acelerador y no invierte en educar a los adultos, en formar a sus funcionarios públicos y en educar a los niños en derechos, cada vez nos quedamos más atrás. O sea, tenemos que evolucionar y pisar el acelerador, porque ya estamos empezando tarde. Se está debatiendo el presupuesto público, o se va a debatir pronto. Si no invierten plata en operativizar esta ley, nos vamos quedando atrás y nuestros niños y niñas van perdiendo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a ambas, por supuesto, por esos comentarios. A Matilde Coveña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, y a María Villalobos, directora País Perú-Ecuador de Save the Children. Vamos a seguir conversando con ellas, pero por supuesto, no sin antes mencionarles que se sigan inscribiendo, ¿no es cierto? Somos 1.500 aproximadamente, vamos sumando, pero con todo lo que hemos conversado aquí, yo creo que ustedes y nosotros sabemos que es importante conocer un poco más sobre la normativa y cómo aplicarla a nivel práctico. Luego de haber visto estas cifras espeluznantes, bueno, obviamente estamos sufriendo mucho del castigo físico y humillante, que ya llega también a maltrato, que ya hemos visto cuáles son las diferencias gracias a la exposición de Matilde. Ya saben, sigan inscribiéndose y sobre todo escribiendo sus comentarios para luego comentarlos con nuestras especialistas. Una nueva pausa y volvemos con más. Con el objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Estamos ya en la última parte de la sesión número 1, Marco Normativo y Conceptos Básicos del curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Y llegamos al punto que nos gusta mucho porque vamos a interactuar con ustedes con sus preguntas, sus comentarios. Ojo que nos gustaría mucho saber de dónde nos escriben. A veces no nos ponen si es que están juntos, reunidos. Sabemos que hacen mucho esfuerzo algunos profesores, algunos funcionarios de reunirse, ¿no? Para poder
poder comentar también algunos conceptos que de aquí salen. Y si pueden también mandarnos una foto para mandarles saludos a ustedes más tarde, sería genial también y poder postearlos aquí en nuestra página. Pero bueno, tenemos aquí un comentario de Fabiola Irene Salazar Pedrosa. Ella nos escribe de Huamanga, Ayacucho, y señoras especialistas, ¿no? Escuchen, porque aquí hay una pregunta bien interesante. Dice, entonces, cuando una profesora le pega cinta masking tape en la boca de un niño para que aprenda a guardar silencio en clase, ¿hablamos de castigo físico? Esa es una, ¿eh? Pero vamos a seguir leyendo, les leo de corrido para ya luego ir luego ustedes nos van a dar su punto de vista, ¿no? A ver, acá tenemos a Yajaro Karina, que nos escribe desde Huancavelica, saludos para Huancavelica, por supuesto, y dice, cuando la docente castiga al niño, en la cual lo lleva a un ambiente diferente a su salón y le crea miedo, ¿cómo es considerado? Ahí está, esa es otra pregunta que viene desde Huancavelica, muchísimas gracias. ¿Qué más? A ver, tenemos una más, a ver, voy a subir un poquito más, a ver si encuentro otra más cercana. A ver, tenemos a Janet Madeleine Flores, que nos escribe desde Ventanilla, Callao, y nos dice, enviar al niño como señal de castigo al departamento de psicología frente a sus compañeros, ¿es muestra de un trato humillante? Es otra de las dudas, ¿no? Muchísimas gracias a Janet Madeleine, por supuesto. Y me dicen uno más, ¿tenemos tiempo para uno más? A ver, voy a buscar uno más, porque dicen que ya me estoy pasando de tiempo y que no le saque la vuelta al tiempo. pero una más, unita más. A ver, dice, Juan Mariano Fernández Acor dice, no está completa. Luz María Huancas Valencia dice, es cierto, como dice Carla, hay doble discurso, pues el impulso de la ira y la frustración frente a los hijos que no obedecen, que no hacen caso, lo que le digo es frecuente. Los adolescentes manifiestan que les cuesta que les griten cuando les dan obligaciones. Y los niños llegan con carita de enojados cuando les han gritado antes de salir de casa. Se sabe que no debemos recurrir al uso de la violencia, pero se piensa que hay derecho y el impulso es del que manda, ¿no? Bueno, y aquí sí un comentario sobre el comentario de Luz María Huancas Valencia. Muchísimas gracias. Este comentario viene desde Villa María. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han escrito. Por tiempo solamente podemos leer esto, así que vamos con nuestras especialistas. Adelante, María. Empiezo yo con la primera pregunta, ¿no? Una de ellas era que una profesora pretendía educar a la alumna poniéndole cinta, ¿no?, en la boca, y qué tipo de castigo era. Consideramos que es tanto castigo físico y humillante. Primero, castigo físico porque le está poniendo una cinta en la boca, lo cual esto le genera una incomodidad corporal, ¿no? No puede hablar, le pega una cinta, luego para sacarla le va a hacer daño a la piel, pero además es humillante porque significa un trato degradante delante de sus compañeros y compañeras de aula, que no es necesario para formar a esta estudiante. En el otro ejemplo, respecto a de Huancavelica, creo que es, respecto a que se sacó al estudiante de la clase, ¿no?, delante de todos sus compañeros, también podría constituir un castigo humillante, porque es un trato también que degrada, que desvaloriza como ser humano al estudiante. Es como los castigos de hace unos años, donde les ponían orejas de burro y paraban a los niños, ¿no?, en un rincón dentro del aula, y esto evidentemente les generaba un daño psicológico, emocional muy fuerte, porque eras el niño burro, el niño que no estudiaba, y si bien no te pegaban con correazos, con reglazos, implicaba también una denigración como ser humano delante de tus compañeros. Este tipo de castigos físicos o humillantes no están permitidos para formar a un estudiante, ¿no? No son las formas positivas de educación que deben utilizar los y las docentes en estos casos, ¿no? Claro, y ahí para complementar, en realidad, toda medida educativa, digamos, debe tener un fin, que es el de educar. Si nosotros entendemos que al pegar un masking tape, que al humillarlo frente a compañeros o etcétera, etcétera,
no estamos educando. O sea, cuando tú usas violencia física, violencia psicológica, inclusive el tipo de violencia que se le llama negligencia, que es cuando no les prestas los cuidados necesarios al niño o a la niña según su edad, en realidad nunca vas a lograr el fin de educar. Si nosotros entendemos eso, ya vamos a, por lo menos abrimos la mente para buscar otras soluciones a que esa niña que habla mucho en la clase aprenda que no tiene que interrumpir. Entonces, si tu objetivo es que esa niña no interrumpa en clase, reúnete con ella, consúltale por qué habla tanto, o sea, hay un contexto en esa niña por lo cual esa niña está hablando mucho. Tal vez tú como docente no estás logrando generar su atención, etc. Puede haber miles de razones. Lo importante es que todos entendamos que no existe ninguna razón justificable para que usemos la violencia física ni la psicológica bajo la excusa de educar, ¿no? Exacto. Y todos los ejemplos que nos ha leído Carle, que gracias a ustedes han compartido, son violencia física y psicológica, son castigo físico y humillante, y se pueden reportar, y se deben reportar. En el caso de una profesora que no sepa qué hacer, busca a tu director y pídele que les dé clases de cómo llevar a tu salón de una forma distinta. Digo, tienes que pedir ayuda, tienes que pedir al especialista de convivencia escolar, ¿no? Exacto. De las UGELES, por ejemplo, pedir ayuda en cómo capacitar, cómo implementar los lineamientos de gestión de convivencia escolar en la escuela. Ahora hay toda una serie de protocolos para los distintos tipos de violencia en la escuela y que sí tenemos ahora los y las docentes las herramientas para poder, ¿no? Educar con el respeto a los derechos de los estudiantes, ¿no? Entonces hay que buscar reunirse, por ejemplo, con los especialistas que están siendo contratados en las UGELES, con los psicólogos, si es que hay en las instituciones educativas, con el comité de tutoría. Además, recuerden que en el comité de tutoría cada escuela debe tener un comité o un equipo sobre convivencia escolar, y esta escuela además debe tener un plan de convivencia escolar donde hayan toda una serie de actividades para prevenir la violencia, para atender la violencia. Lo único que falta es que las escuelas se organicen e implementen toda esta gestión de la convivencia escolar, ¿no? A veces los docentes no sabemos que tenemos que hacer muchas actividades porque a veces los propios directivos no las implementan, no las difunden, no los capacitan, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar ya sobre esto. Exacto, y hay que reconocer que no es un trabajo fácil, o sea, ser mamá y ser papá no es un trabajo fácil, ser docente en ningún nivel educativo es un trabajo fácil, pero es el trabajo que nos toca, o sea, la mamá y el papá que ya lo es tiene que asumirlo, es su responsabilidad, y los que están en la carrera docente también. Entonces lo que nos toca en ese marco es prepararnos para hacerlo. Y otro tema que no hemos tocado y supongo que no vamos a tener el tiempo, pero es sobre los enfoques, o sea, en el marco de esta cultura del buen trato y de erradicar la violencia, el castigo físico y humillante, siempre hay que pensar en los grupos que por determinadas condiciones están menos incluidos, ¿no? El enfoque de género, por los estereotipos que planteaba Matilde hace un rato. Si yo veo una niña que se siente más, que no habla mucho, que no participa, algo está pasando bajo ese estereotipo de cuál es su rol de niña. O si tengo en mi clase o en mi casa o en mi barrio algún niño o niña con alguna discapacidad, también tengo que pensar en las particularidades, o algún niño indígena o algún niño de la selva. Entonces, estas particularidades de los niños y niñas hay que incluirlas en nuestras estrategias de eliminar el castigo físico y humillante. No te preocupes, María, que ese tema también lo vamos a tratar más específico, como vamos a tratar específicamente el tema del rol de la escuela, justamente en el marco de la normativa del castigo físico y humillante, porque ellos también tienen un rol que cumplir, como ya lo han adelantado justamente Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, y María Villalobos, directora País Perú Ecuador de Save the Children, a las cuales agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy, no solamente en la teoría, sino también con ejemplos y práctica. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, porque obviamente sus comentarios y preguntas enriquecen, ¿no es cierto?, este curso, ese segundo curso, y además también decirles que se pueden seguir inscribiendo a aquellas personas que no lo han hecho, todavía hay tiempo, y aquellas que no han podido llegar a la hora precisa para ver esa transmisión en vivo, no se preocupen porque la pueden ver, ¿no es cierto?, en nuestra plataforma a partir de mañana, entrando por supuesto a sesiones en salgalucapacitación.com.
Recordarles que la próxima semana estaremos también en la sesión número 2, el 19 de septiembre, no olvide esa fecha, a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4, con el tema Concepciones sobre el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias. Así que no lo olvide. Ahora sí, tenemos que agradecer, por supuesto, a todas las personas que han participado en la producción también de este programa y de los que vienen en este curso. Y llega gracias a Save the Children Internacional, World Vision Perú, Plan Internacional, Acción por los Niños, Fundación de Spurs, Paz y Esperanza, Inversión en la Infancia, Fundación Bernard Van Leer, la Defensoría del Pueblo y Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Carla Jarada y los esperamos entonces en la sesión número 2 del curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Muy buenas tardes.